ejemplos, mira. Calidad Philips en tu casa, con esta jarra eléctrica, solo $39. O ese mixer para preparar platos exquisitos, también por solo $39. O esa super batidora, ahí la tenés, Philips también por solo $39. Llama ahora mismo a Vía Confort y reserva tu regalo al 2507-3883. O ingresá en nuestra web viaconfort.com.uy. Bien. Todos habrán escuchado por estos días, bueno, con respecto al tema anterior, habrá que estar al tanto y ver cómo evoluciona la causa, ¿no? Tanto esta como la del propio Salle presentada en el 2003, si es que eventualmente se unifican o no. Habrán escuchado, cambiando de tema por estos días, lo que pasaba en el Comcar, con los módulos 3 y 4 de unos privados de libertad que habían boqueteado los módulos y habían logrado subir hasta el techo, que hubo que, bueno, intervenir, por supuesto, y que no hubo tragedias que lamentar, se pudo controlar la situación, fue la forma que tuvieron ellos de plantear reclamos. Esa fue una noticia de estos días nada más, de ayer creo, en la madrugada. No sé si se vincula o no con otra noticia que días atrás también generaba bastante atención y que hasta generó la presentación de un recurso de habeas corpus. Miren, repasemos esto a ver si están vinculados o no. A ver. La jueza Blanca Riero ordenó realojar en un plazo de 15 días a los reclusos sin condena y con prisión preventiva que están en los sectores C1 y C2 del módulo 8. Se trata de 150 personas privadas de libertad. Además, le dio plazo al Ministerio del Interior hasta el 30 de septiembre de este año para llevar adelante el proyecto de reorganización y mejora en las condiciones de reclusión. Creo que es muy importante la sentencia muy fundada de la jueza actuante. Determinó que sean realojados los internos de los módulos que señalamos que estaban en la peor situación. También estableció que el plan que presentó el INR de humanización y aplicación de la regla Mandela se implemente rápidamente y con los plazos que en principio el INR planteó para septiembre. Así que yo creo que es una buena noticia para todos y que los esfuerzos que se van a hacer o que se vienen haciendo de reforma penitenciaria pueden tener aquí un insumo más, un paso más. La jueza Riero destacó en su dictamen la emergencia humanitaria que existe en el módulo 8 de esta cárcel y puso como ejemplos la presencia de ratas en las celdas, que además se llueven, y señaló que hay riesgo sanitario constante. Bien, vamos directamente a nuestro móvil. Está Diego Travieso con el abogado Juan Cereta, docente de la Clínica de Litigio Estratégico de la UDELAR. ¿Cómo les va? Buenas tardes para los dos. Victoria, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Antes te complemento la información que comenzabas tú hablando acerca del módulo 3. Eso fue anoche a las 22 horas. Fueron aproximadamente unos 23 reclusos que hicieron un boquete precisamente en un sector de este módulo 3 y subieron al techo. Fue una especie de reclamo, un reclamo por la mala convivencia con otros. ¿Sí? ¿Se vincula con los problemas del módulo 8? Bueno, eso no sabría decírtelo. Lo cierto es que sí se puede enrabar con respecto al caos que vive el ex Comcar, el Compen, en la jornada. De todas maneras, nosotros queríamos también tocar este tema porque fue muy reciente, fue anoche, donde en definitiva fueron 2 horas y media de este reclamo, con boquete incluido, y al final pudieron de alguna manera realojarlos a estos 23 reclusos que, vale decir también, eran reincidentes. Vamos a hacer una entrevista con Juan Cereta, quien asesora precisamente a Juan Miguel, su equipo asesora a Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para las cárceles. Juan, buenas tardes. Hacíamos hincapié en el habeas corpus, en este recurso que ustedes presentaron, que no es la primera vez que se presenta, pero que sin ningún lugar a dudas se habla y mucho por estas horas, porque es precisamente en un módulo muy conflictivo de 150 reclusos y del Poder Judicial, de alguna manera, obligando al Ministerio del Interior, al INR, a realizarlo de alguna manera. Vamos a preguntarte primero, ¿por qué este habeas corpus y de qué se trata? Bueno, se trata de una herramienta jurídica, judicial, en situaciones donde se vulneran derechos humanos de privados de libertad, por lo menos esta figura del habeas corpus correctivo, que es el que se planteó,
es la herramienta judicial, digamos, para la tutela, para corregir estas situaciones de vulneración de derechos humanos. En este caso se habían iniciado una serie de gestiones previas por parte del comisionado parlamentario, se habían hecho algunos esfuerzos, no habían sido suficientes y ante el fracaso de esas gestiones se decidió en el convenio que tenemos con el comisionado parlamentario iniciar esta acción judicial. ¿Para ustedes es la única manera de poder llegar a condiciones normales dentro del COMCAR? No, convengamos que es la última herramienta, es decir, primero se agotan una serie de herramientas, el equipo del comisionado hace visitas, hace informes, hace 3 años y medio que venía trabajando sobre la situación de este módulo. Por su parte el INR, el Ministerio del Interior, pone también su esfuerzo para mejorar las condiciones. Cuando eso no llega a buen puerto, no se llega a los estándares mínimos, digamos, la última herramienta con la que cuenta el comisionado a través de su ley es justamente plantear este tipo de recursos. Tú estuviste ahí, ¿qué nos puedes decir? Bueno, resultó acreditado en el expediente la vulneración de derechos fundamentales. No solamente las visitas del comisionado, también hubo visitas de los jueces de ejecución que hicieron un informe en términos muy similares y el propio ministerio ha admitido que la situación ahí es muy complicada. Vamos contigo, Victoria, ¿tenés preguntas? Bueno, no, simplemente tratar de entender cómo funciona el habeas corpus, ¿no? En este contexto, porque lo entendía o lo conocía en otro escenario. Sí, nosotros tenemos en la Constitución, en el artículo 17 de la Constitución, el habeas corpus tradicional, que es un recurso para tutelar privaciones ilegítimas de la libertad. Pero con la sanción del nuevo Código de Proceso Penal se amplió la figura de este instituto y ahora ya no solamente tutela vulneraciones a la libertad ambulatoria, sino que también compete plantearlo cuando detenciones legítimas no respetan estándares mínimos de derechos humanos. Bien, en definitiva, a su criterio, termina siendo, más allá de que el ahora, ¿no? Se pueda solucionar con este recurso, el fondo sigue estando siempre en cuestión. Entonces, es un tema de actitud de las autoridades carcelarias, es un tema de locaciones, es un tema de presupuestos, ¿de qué es? Bueno, hay muchas cosas de esas que nombraste. Yo creo que en el fondo hay un tema también de modelo del sistema penitenciario. Hace falta hincarle el diente al modelo penitenciario que tenemos, a mi criterio. Estos son síntomas de algo que no está bien. Yo recién comentaba con tu compañero que cuando las cosas están mal en los sistemas penitenciarios, cuando campea la violencia, cuando campea la vulneración de derechos, eso puede explotar de distintas maneras. Digamos que esta manera es la manera más civilizada de hacerlo, que es plantear la situación ante un juez. Bien, ¿cómo se vincula entonces la escalada a los techos de los privados de libertad de anoche, ¿no? Procuran también que se puedan poner bajo el amparo de este recurso, buscan ser trasladados, será un camino que se va a empezar a repetir por otros reclusos, ¿qué se piensa? No, la verdad que no sé si, en principio no creo que tenga una vinculación directa con este habeas corpus. En general, todas las situaciones que vulneren derechos pueden plantearse, no se empieza, la historia no empieza con un habeas corpus, digamos que en este caso particular el comisionado parlamentario hace 3 años y medio que viene trabajando, haciendo denuncias, informes, etcétera, sobre la situación del módulo 8, y bueno, ante la imposibilidad de solucionar la situación y el mantenimiento de estas condiciones inadmisibles es que se llega a utilizar la última herramienta, que es el habeas corpus, pero no creo que sea enteramente trasladable así automáticamente a otros sectores. Bien, disculpe porque no registro, si no recuerdo si ya me lo comentó. ¿Se aplicó antes este recurso para esta situación? Se aplicó para otras situaciones, tuvimos, primero, antes que existiera el habeas corpus correctivo como se podía hacer este mismo accionamiento a través del amparo. Es más, en el año 2017 planteamos con el mismo comisionado una acción de amparo también por el módulo 8, por presos que estaban en estado de desnutrición.
O sea que acá lo que es novedoso es la utilización de la figura del habeas corpus, pero el planteo siempre existe, la posibilidad del planteo siempre existió. O sea que tal vez ese el original, el primero haya sido aquel amparo por los desnutridos del módulo 8 en el 2017. Luego de eso se plantearon otros accionamientos de habeas corpus, se planteó sobre la cárcel de Canelones, se planteó sobre los analfabetos también del CONCAR, se planteó sobre los celdarios de la cárcel de Libertad, se planteó recientemente también en la cárcel de Soriano. O sea que hay unos cuantos antecedentes, no de repente con una medida que disponga el cierre o el traslado de los reclusos del sector. ¿Qué pasa si no se puede cumplir efectivamente con los tiempos y los plazos de traslado? Bueno, en principio tenemos que pensar que estas disposiciones de la justicia hay que cumplirlas. El proceso en sí de habeas corpus no tiene una etapa de ejecución. Y ya vemos que se están a la vista que no se cumplen, Bueno, o sea que cuando no se cumplen, cuando no se cumplen, lo que sucede, haciendo una analogía con el recurso de amparo, se puede pedir al juez que establezca una multa por día de incumplimiento. Bien. Doctor Sereta, muchísimas gracias por este tiempo. Muchas gracias, Diego. No, a las órdenes. Victoria, déjame antes que nada decirte que hoy tienen 18:30 en el Parainfo del Oberar un evento bastante particular que tiene que ver con este tema, ¿no? Sí, hay un evento que organiza una agrupación de estudiantes sobre derechos humanos y políticas públicas. Va a estar también Eunier Sartú, va a estar la doctora también, la jueza Starico, va a estar usted y va a estar Petit. También, exacto. Los esperamos ahí entonces. Vamos contigo, Victoria, muchas Muy gracias. bien, gracias por ese dato. Bien, panelistas, a ver, Hoffman, sobre estos asuntos que usted también conoce bastante, ¿no? Lamento que se haya llegado a esta situación y que la justicia ponga límites a algo que venimos hablando hace 10 años, ¿no? Esto es responsabilidad de las autoridades y de todo el sistema político, porque las cárceles no son de ahora y esta situación no es de ahora. Entonces tenemos que buscar una solución. Perdón, tampoco desde que gobierna el Frente Amplio, ¿no? No, yo digo, esto viene de hace años, o sea, no, el sistema carcelario es un debe desde que empezó la democracia hasta el día de hoy, porque se fueron gestando determinadas situaciones. El tema que este fallo genera una cantidad de situaciones, ¿no?, que a veces es difícil de canalizar, ¿no? Porque hay gente que sí va a querer trasladarse y hay otra gente que no va a querer trasladarse y es la que genera, y esto para mí es una vinculación con el fallo de la justicia que hicieron este tipo de... Bueno, ahí me quedó una pregunta por hacer la Sereta, pero capaz que ustedes me pueden decir qué opinan. En realidad estas situaciones surgen de verdad como consecuencia directa, exclusivamente como consecuencia directa de la situación de indignidad absoluta y tangible en la que viven los reclusos en esos módulos, o además por problemas en la vinculación entre los propios reclusos. O sea, porque eso también genera un escenario distinto, ¿no? Son los tres: vinculación por un tema inhumano, claro, y también porque los presos, hay determinada cantidad de presos, no quieren salir de ese ámbito que están. Porque ese ámbito ellos trabajan, ¿ah? Porque varias veces hemos hablado que hay situaciones delictivas que se organizan desde la cárcel. Sí. Y yo estuve en el 2000... O sea, que le es funcional ese caos y a falta de autoridad les es funcional para seguir con el negocio. Para no salir de ese lugar, de ese hábitat que ellos conoce bien. Ha pasado con el tema cuando se trasladó en el 2011 y el 2012 a la cárcel del Carancho, una cantidad de... ¿Se puede decir que son la minoría? Yo creo que hay muchos... Pero el tema es que son los que quieren generar el caos. Vamos a decir sincero, yo creo que el 70% de las personas que están ahí son recuperables, ¿tá? Y si uno le da las condiciones, lo pueden hacer. Pero hay un 30% que quieren ese caos para seguir organizando y seguir estar como está hoy en las cárceles, ¿tá? ¿Y por qué pareciera que ese núcleo duro se mantiene por omisión o negligencia, con el visto bueno de autoridades? Porque no se trata de romper ese núcleo duro. Pero no se trata de romper no solo eso, sino que las condiciones también. Hace un par de semanas
murió un privado de libertad por falta de asistencia médica, ¿no? O sea, las cárceles realmente, y yo creo que este fallo, para mí, yo lo celebro, ¿ah? Porque le puso un límite al Ministerio del Interior para decirle, a partir de ahora tienen que cambiar las condiciones, ¿ah? Ahora, después era como a veces decía Alfredo, nadie quiere una cárcel al lado de su casa, ¿no? Sí, porque la opción va a ser dónde ponemos o dónde realojamos a ese tipo de delincuentes. Bien, ¿estás de acuerdo? ¿Coincidís con eso? Primero coincido y además también celebro que se haga este tipo y que es una materia pendiente del sistema político el tema de las cárceles y más que el sistema, el concepto de rehabilitación. Porque, a ver, tú hablabas recién un 70 frente a un 30. ¿Por qué ese 70 está mezclado con el 30? ¿Por qué no se pueden separar? Pero yo leía en un artículo que nos acercó la producción que había para 500 y pico de personas, 200 y algo de camas. Sí. Entonces quiere decir que hay mucha... A ver, es obvio que la mitad de esos 500 están durmiendo en el suelo, están durmiendo en cualquier lado. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué no hay un sistema de clasificación, que muchas veces se habló de ese sistema, que permita que, bueno, que no convivan el núcleo duro que pretende el caos? Está el A, B, C, D, están los reincidentes, los primarios. Sin embargo, él mismo decía, después no sé por qué hay 30 que les interesa y que son núcleo duro y les interesa el caos y que manejan el control de la cárcel. ¿Por qué esa gente no se detecta y no se separa? ¿Por qué? ¿Alguien tiene explicación para esto? ¿Funcional a quién es todo esto que está pasando, en definitiva? ¿Virginia? Yo no sé si es funcional a alguien o no. Lo que sí me parece, en primer lugar me parece que correcto separar. Una cosa es que lo que estamos comentando que es real, que hay un porcentaje de la población carcelaria que le sirve vivir en el caos porque eso le permite continuar con esa red delictiva que también lleva y mantiene dentro de la cárcel. Pero acá no estamos hablando... este habeas corpus no se refiere ni a la rehabilitación, ni a ese 70, ni a ese 30. Se refiere a la responsabilidad del Estado en tener a personas que estén simplemente privadas de libertad, no violarle ningún otro derecho. Entonces, en realidad, esto es contra el Estado. No tiene que ver si se rehabilitan o no se rehabilitan, ténganlos en un lugar digno, donde no estén durmiendo en el piso, donde las ratas no les caminen por encima. Y si bien el doctor Sereta, que entiendo que como es él uno de los que lo promueve, trata como de bajarle el perfil, en realidad lo que pasó es muy importante. Este recurso, que es la primera vez que se hace, por esto que decía él, esta posibilidad que da el nuevo CPP para plantear este tipo de recursos, es un antes y un después en nuestro sistema jurídico. Hay una parte de la sentencia en donde la jueza Riera dice claramente que si no es la justicia en donde se puede actuar como escudo de los más débiles, sobre aquellos que les vulneran sus derechos aún estando privados de libertad, ¿dónde entonces? Sí, entonces me parece que realmente es muy importante lo que acaba de pasar. Alfredo. Yo creo que, ¿por qué no se resuelve esto? Y porque hasta varias veces el Verónica lo ha planteado. ¿Cuántas veces estaba esto en el programa de los candidatos hoy, políticamente? Los presos es algo que más vale ni que, no los nombro, lo importante es que estén ahí y que no molesten, y cuanto menos me entere de lo que pasa, mejor. Culturalmente hay una cuestión que es mayoritaria en nuestra sociedad, de que a los presos cárcel, y cuanto más cárcel mejor, y que no salgan. Y si no salen nunca, mejor todavía. Es decir, entonces, culturalmente eso está pesando, sin pensar realmente en que es un boomerang, ¿tá? Que la gente esa va a salir, va a seguir teniendo problemas de inserción, de trabajo, etcétera, sigue en la rosca del delito. Y no se hace, lo hemos visto, lo hemos hablado ya decenas de veces acá, no se hacen las cosas correctamente. Creo que Vero también había planteado, se hace una cárcel de 2.000 plazas, porque el gran tema era el hacinamiento. ¿Tá? Se hace una cárcel de 2.000 plazas que sabemos que está en contra de todo lo que se habla para rehabilitación. Pero como era PPP y eso era rentable, vos creo que lo dijiste, ¿no? Sí, había que garantizar determinadas plazas para que la empresa la construyera. Entonces, en definitiva, no estamos pensando desde el punto de vista de rehabilitación de los presos ni como sociedad tampoco. Entonces, yo creo que todas estas cosas que suceden es bárbaro, porque hoy hay muchos candidatos que están viendo el tema de las cárceles y la rehabilitación como un problema serio a tener en cuenta
por la seguridad, que es el gran tema que todo el mundo habla. Bueno, ahí hay una causa muy grande de inseguridad y hay que meterle cuchillo. Estas cosas ojalá se sigan practicando porque nuevamente ponen sobre la mesa un problema que tenemos como sociedad de resolver. Ahora, por supuesto que comparto con Alfredo esto que dice, ¿no? Pero cuando hablamos del sistema político, las responsabilidades suelen diluirse también. Y quien gobierna ahora es el Frente Amplio. Claro, sí. Y no gobierna desde hace 5 años, gobierna desde hace 15. Y tenemos informes del módulo 8 desde hace años que tenemos un módulo 8 en condiciones en las que nadie imagina que podría sobrevivir. Porque yo repasaba ahora, por ejemplo, un informe del año pasado del comisionado parlamentario hecho a pedido de la justicia, donde se habla de esas 500 y pico de personas con solo 250 camas, donde se habla de celdas que no se abren nunca, excepto que reciban visitas, cuando en realidad deberían salir al patio una vez por semana, donde se habla de celdas que no se abren ni siquiera para sacar la basura, y la basura está en un lugar donde no se recoge. Entonces, ahí hay responsabilidades concretas. Hay un informe de Petit del 2016 que describe la misma situación que ahora responde la justicia. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué el gobierno del Frente Amplio no ha podido solucionar este problema? Tenemos la construcción de la mega cárcel de Punta de Rieles, tenemos recién ahora, sobre el final del tercer periodo de gobierno, una ley de cárceles que presenta Charles Carrera, que debió haber sido presentada, entiendo yo, hace muchos años. Y entonces no es solo el sistema político. El gobierno no ha estado a la altura de esta situación. Y no ha tenido un proyecto, ¿no? No hay un proyecto. Hay un proyecto que lleva adelante aisladamente, la gente de la Punta de Rieles Vieja, hay algún proyecto de trabajo, son los menos. De todas estas personas, de estas 500 y pico del módulo 8, solo 60 tienen actividad educativa, con un nivel de analfabetismo alto. Hay gente que ya no sabe leer ni escribir. Si alguna vez lo aprendió, de no usarlo se olvidó. ¿Qué tanto puede llegar a intervenir ideologías o filosofías en estos asuntos a la hora de pensar y diseñar políticas de rehabilitación? Porque ayer, no me acuerdo cuál fue el tema, o antes de ayer, ya perdí los días, cuando fuera de cámara, era una charla que pispié que estaba teniendo Selva, no sé si con Alfredo, y que aparecía el tema del trabajo como ahí, no, ¿cómo los vas a obligar a trabajar? Pero sí tendrían que, porque es parte de un camino de rehabilitación. Bueno, por eso pregunto, porque esa es una discusión vigente, entonces, ¿no interfiere un poquito a veces algunos complejos a la hora de abordar el diseño de políticas de rehabilitación? Yo coincido que sí. Además, hay un hecho que lo ha demostrado la realidad. Las cárceles donde hay trabajo... Mira el polo industrial, lo bien que está funcionando. Exactamente, es donde hay menor nivel de reincidencia. Y yo comentaba, es cierto, en broma, que una vez me dijeron, ¿pero qué querés? ¿Obligar a la gente a los trabajos forzados? ¿Sos de la época en que le ponías un grillete y lo sacabas a picar piedra? Nadie los obliga en el polo industrial. No es eso. ¿No? Pero yo digo, es un hecho que la sociedad tiene que pagar por esos reclusos y que el recluso tiene que trabajar para automantenerse. Entonces, es muy simple, no lo voy a obligar. Yo decía una frase tonta, pero... Pero si no lo obligas no va a trabajar y punto. ¿Cómo haces? El que no trabaja no come. Mira qué fácil. Mira qué fácil es. Es parecido, ¿no? El que no trabaja no come. Vas a ver cómo van a trabajar. No, pero puedes beneficiar. Quizás no sean tan radical como Selva, pero puedes dar cierto beneficio. Vas a ver cómo van a trabajar. Pero estás en la misma. Beneficio como ahora trabajás y te computan un día. No de salida. Otro tipo de beneficio. Cobran salario. Que hable Pascale, que se muere de ganas. A ver, Pascale. Cobran salario y juntan dinero. La verdad que no me muero de ganas, Alfredo, de tratar este tema. Sinceramente lo digo, porque la primera cosa que hay que decir es que el principal violador serial y sistemático de los derechos humanos hoy en Uruguay es el Estado uruguayo en las cárceles. Si hay un tema que toda la sociedad uruguaya está sensibilizada es por la protección y el respeto a los derechos humanos, y creo que en eso estamos todos de acuerdo. Pero hoy, a esta hora, y durante los últimos 10 o 15 años se violaron en forma sistemática, regular, en forma serial e ininterrumpida. También, ¿no? Antes también. Pero ahora hace 15 años que los campeones de los derechos humanos podrían estar haciendo algo. Los campeones mundiales de los derechos humanos podrían ponerse este tema arriba del hombro. Hoy, 500 personas viviendo en la mugre entre las ratas. Acabo de decir que hay responsabilidades concretas y no necesito gritar para decirlo. Entonces, me parece que está muy bien que todo el mundo dice el sistema político, patatín y patatán. Ahora, cuando se dice eso, en realidad se dice una parte pequeña de la verdad.
Porque a quien no tiene ninguna responsabilidad de gobierno, a quien no tiene mando directo en la administración, a quien no puede disponer recursos públicos para hacer tal o cual cosa, no se le puede pedir nada. ¿Qué se le puede pedir? Hay que pedírselo a quien tiene en sus manos el control absoluto del presupuesto, el que año a año hace la rendición de cuentas, cada 5 años hace el presupuesto, y fue omiso. Y al ser omiso se convirtió en violador de los derechos humanos. Violador de los derechos humanos. Aquello que nos escandaliza que pasó hace 40 años, está pasando hoy. Y pasa todos los días, a todas las horas, todas las semanas y todo el año. Y eso, ¿quién se lo pone arriba del hombro? ¿El Instituto de Derechos Humanos ha tomado cartas en el asunto? ¿Ha tomado cartas? ¿Hay manifestaciones populares en la calle por la violación que el Estado uruguayo hace de los derechos humanos? Nadie se conduele hoy con las personas más marginadas de la sociedad. Nadie se conduele, que viven entre las ratas, entre la mugre, que comen salteado. Nadie se conduele. Se mueren porque no hay asistencia médica. Tú te preguntabas, ¿a quién beneficia eso? Bueno, seguramente a las víctimas no las beneficia. A la sociedad tampoco. Por eso yo decía que yo no quiero hablar de estos temas. Porque a mí tengo que hacer fuerza para contenerme de la indignación que me provoca cómo se violan los derechos humanos ante la paciencia de los campeones mundiales de los derechos humanos. No dicen nada. ¿Alguien puede decir algo sobre lo que acaba de decir Pascale? Y que poner el tema sobre la mesa también es una responsabilidad. Claro. Porque yo llamo a recordar cuántas interpelaciones hay sobre el sistema carcelario. La última fue cuando murieron 12 personas incendiadas en Rocha. Sí. El resto, cada vez que se interpela a un ministro del Interior, es por otra razón. Son por la cifra de rapiñas, homicidios y demás. Más cárcel. Y el tema carcelario toca 20 minutos de una interpelación que lleva 9 o 10 horas. Entonces, la responsabilidad concreta, por supuesto, del que gobierna. Pero cuando hablamos de poner temas sobre la mesa, acabamos de tener a alguien de la oposición que investigó, llevó casos a la justicia y puso un tema sobre la mesa, y todos aquí creo que compartimos esa acción. Sobre el sistema carcelario yo he visto muy poca cosa. No rinde, políticamente no rinden los presos. No es así. Es así. El tema es así. La sociedad no los quiere. La política criminal se basa en que todos los organismos del Estado sean públicos y privados, y también el espectro político, se pongan de acuerdo qué quieren hacer con las cárceles. ¿Ah? Esa es la clave del sistema. Esa es la clave. Porque ¿qué pasa? ¿De la seguridad en general? Es la clave. Los derechos humanos. Es la clave. Porque ¿qué pasa? Yo lo que digo, si el presidente, cuando dijo que iba a bajar un 30% las rapiñas, hubiese enfocado en las cárceles y la rehabilitación, ahí hubiese bajado, hubiese llegado a ese 30%. Y no utilizarle en el tema de la represión. El delito hay que reprimirlo, pero nosotros estamos sacando 20 personas todos los días de la cárcel. Todos los días. Entonces, hablar de las cárceles no genera votos. Hablar de las cárceles no es algo lindo. Pero Ahora, ¿qué pasó con la primera administración del Frente Amplio con el presidente Vázquez y la ley de humanización? ¿Se acuerdan? Pero hace 30 años que de las cárceles seguimos con hasta el mismo nombre, CONCAR, Libertad, seguimos con PEN. Con PEN. ¿Ah? Sacamos presos sacamos presos del CONCAR y los mandamos para Rivera. Tengo un ejemplo llamativo. Cuando se quiso trasladar los presos del penal de Libertad a Rivera, una de las cosas, yo estaba allá, me hice cargo del casino y el hotel, digo, ojo que el delito con este tipo de situaciones, que llevamos presos de Montevideo o presos con otra capacidad, lo llevamos a Rivera y ahí para darles una masterclass de delincuencia. A los presos que tenían allá en el ¿cómo es? Entonces, el delito se va desplazando y extendiendo. Pero el tema es así, hasta que nosotros no digamos las cosas como tienen que ser, si la cárcel va a ser un depósito de gente o nosotros queremos realmente rehabilitar a la gente. Bien. Y lo mejor que podemos hacer es rehabilitar. Si no rehabilitamos... Seguimos. Si me permiten, porque desde este lado del panel lo que se le plantea se le cuestiona a la oposición, en definitiva, es, si bien está clarísimo y no hubo discusión en cuanto a que el Frente Amplio se abanderaba con los derechos humanos, por ende es entendible que se le reclame el estado de situación de las cosas más desde esa perspectiva. Mucha gente lo votó por pero esa razón. También es verdad que
la oposición, en lo que tiene que ver con el sistema carcelario, no ha planteado llamados a sala ni interpelaciones. Usted dice que decís que no es así, Graciano, ¿por qué? Yo recuerdo 2 años o 3 después del incendio en la cárcel de Rocha, 2 años o 3 después, recuerdo una muy sonada interpelación que hizo el entonces diputado José Carlos Cardoso, diputado de Rocha, luego de haber recorrido concienzudamente muchas cárceles del Uruguay, hizo, como era costumbre en él, una muy estudiada interpelación. A raíz del mismo episodio que la justicia seguía investigando y que después termina archivando sin consecuencias para nadie. Pero quiero desvincularlo del tema del incendio de Rocha, que fue una cosa dramática, una catástrofe humanitaria como hay pocas en la historia reciente del país. Pero esa interpelación se hizo luego de él haber recorrido, no la cárcel de Rocha porque estaba hecha cenizas, sino otras cárceles del país donde denunció exactamente lo mismo que estamos diciendo acá. O sea, no es verdad que el sistema político, no es verdad que la oposición, no es verdad que la oposición no se ha ocupado, la oposición se ha ocupado. La verdad es que el gobierno no ha hecho nada, ni el primero, ni el segundo, ni el tercero. Pero además es importante decir que el rol del comisionado parlamentario es ese, es un cargo parlamentario que se nombra con consenso de todos los partidos políticos, justamente para que sea él quien tome la posta en estos temas y que sea el que denuncie y el que ponga. ¿Cuánta atención le han prestado a los legisladores oficialistas y de la oposición, ambos, con los informes que año a año lleva el comisionado? Pero los informes del comisionado no son para los la mayoría de las veces se guardan en un cajón. Los informes del comisionado, ¿Son para el Poder Ejecutivo? ¿Son vinculantes para quién? ¿Para la oposición o para el gobierno? ¿Para el oficialismo? ¿Para parlamentarios en general? Lo que se dice vinculantes para nadie, pero en realidad están dirigidos a quien tiene la posibilidad de tomar decisiones. Desde el Poder Legislativo no se puede decidir si el director nacional de cárceles va a hacer una reforma dentro y va a cambiar presos de lugar, o si tiene que cerrar una celda o un módulo porque está en condiciones inhumanas. Vimos en el bloque anterior que se puede presionar. Claro, se puede investigar y se puede denunciar. También se puede denunciar. Pero por supuesto, pero se han denunciado situaciones. Virginia, hay determinados sectores de la población que no quiere escuchar hablar de los presos. Determinados sectores, te diría que todos. O sea, la realidad es esa, a nadie le interesa. Pero perdón, yo lo que digo... ¿Qué dice? No es verdad. No, claro, cuando estaban haciendo la casa de Punta Riel había manifestación de los vecinos y dice acá no, acá no. ¿Pero por qué se dice a lo demás no le interesa? ¿Por qué? ¿Con qué autoridad se dice eso? Menos mal que Pajares no quería hablar. No es verdad, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con todo lo que tú le explicas a los que no piensan como vos. Menos mal que Pajares no quería hablar. Menos mal que me están diciendo que vaya una pausa. ¿Y yo no puedo hablar? Cuando se trata de tu familia, hay cosas en las que no dudas.